bendiga, estimados televidentes. A Dios gracias porque nos permite de nuevo estar en sus hogares a través de este canal. Es un privilegio verdadero de parte de Dios llevar el mensaje para la gloria del nombre de Cristo. Quiero darle lectura al versículo en el cual nos toca meditar en esta hora, el verso 11 del capítulo 6 del Evangelio de Mateo, que dice así en el nombre del Señor: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Procedemos a orar. Cualquiera que sea su necesidad y petición, puede presentarlo ante el Señor, porque Él dice en su palabra: tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Vamos a orar. Padre bueno, gracias te damos por Cristo nuestro Salvador. Él claramente dijo que Él es el pan de vida. El pan que satisface, el pan que comunica vida, el pan eterno, el pan que liberta. Gracias por haberlo enviado para morir sobre una cruz, salvar así a través de ese sacrificio. Gracias por el Espíritu Santo, quien nos guía a Cristo tu Hijo y nos guía a ti de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Gracias por la palabra, porque ella es nuestra guía. En ella están los fundamentos de nuestra fe. En ella están las normas para nuestra vida. Gracias por tu palabra. Alabamos y glorificamos tu nombre por cada televidente que está a la expectativa en oír tu palabra. Concede a esos corazones para que el Espíritu Santo traslade y escriba esta palabra. Líbranos de añadirle y quitarle a esta palabra. Gracias por tus hijos, tus siervos que predican tu palabra en toda forma, comenzando con sus vidas. Gracias por todo esfuerzo que tu Espíritu Santo impulsa para el extendimiento de tu reino sobre esta tierra. Obra de acuerdo a tu propósito perfecto para esta hora. Cada hermano, cada hermana
que se acerca a ti en esta hora, en cualquier parte. Señor, escucha según tu palabra y responde a las peticiones según tu soberana voluntad. Pero sé que tu voluntad es intervenir en las vidas. Tu voluntad es que tu Espíritu Santo nos guíe. Tu voluntad es que veamos respuestas venidas de ti, Señor. Obra pues en la vida de cada necesitado. Los que están necesitados de salud, de trabajo, de paz, de armonía, de gozo y de cualquier otra necesidad, sea mental, espiritual o física o moral, obra en esta hora para la gloria de tu nombre. Toca al necesitado, responde a la oración por salvación y liberación. Cualquiera que sea la petición que se esté planteando ante ti en esta hora, a través de este canal y fuera del canal, en cualquier parte del mundo, responde a la oración de tu pueblo para la gloria de tu nombre, Dios Todopoderoso. Gracias por ser nuestro Creador. Gracias por Cristo, nuestro Redentor. Gracias porque eres Dios fiel, fiel a la palabra, fiel según tu Espíritu Santo. Muchas gracias por tus bondades, por tus misericordias, por tu amor, tu bondad, tu gracia. Obra en el transcurso de esta programación. Sea tu Santo Espíritu quien guíe, obre y revele la palabra para nuestras vidas. Todo lo pedimos a ti, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, que le ha sido un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Escuchemos el siguiente himno para la gloria de nuestro Dios. Nosotros somos sus hijos y Él nos prometió que Él cuidaría de nosotros. Aleluya. Necesito aprender un poco aquí. Cántalo conmigo. Necesito aprender un poco allí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Y la iglesia canta. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. Yo no estoy solo porque yo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí. Si en mi vida
ya no hay dirección, yo tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama, su mano me sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Oh, Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. Yo no estoy solo porque yo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí. Él cuida de nosotros, iglesia. Él nos prometió que Él estaría con nosotros hasta el fin. Gracias, Señor. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. Yo no estoy solo porque yo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí. Yo sé, Dios cuida de mí. Yo sé, Dios cuida de mí. Tú eres grande, Señor. Gloria al Señor. Dios cuidará de mí, decía el himno escuchado. Dios está interesado en toda forma por el hombre. El hombre que le conoce y el hombre que todavía no le conoce. Dentro de ese cuidado, Él ha provisto el pan. Dentro de los principios del Padre Nuestro, según el verso 11, expresa: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro pero Cristo fue claro que el pan había que pedírselo a Dios. Y que el pan que Él ofrece no es igual
al pan que viene de Satanás, del mundo y del pecado. Porque hablando el Señor en su palabra, habla de un pan de maldad y del vino de robos. Por eso es importante entonces examinar el pan que se procura y el pan que se come, ¿cuál es su procedencia? Si está enmarcado como respuesta a la petición en el Padre Nuestro, o tiene procedencia fuera de lo que Dios establece. Son millones de personas los que carecen de pan y miles mueren de hambre. No hay una administración equitativa del pan. Muchas veces hay un monopolio eso lo sabemos de sobra, por ejemplo, en Europa. Cuando hay una superproducción, ellos lo tiran al mar. En lugar de enviarlo a los países cuyos habitantes mueren de hambre, no lo hacen para mantener el ritmo de sus ganancias. La Biblia habla también del pan de violencia. Satanás, a través de los distintos medios, se ha apropiado del pan que le pertenece a la viuda, al huérfano, al pobre y al extranjero. La avaricia insaciable de los negociantes, por ejemplo, tocante al trigo. Ellos, los directivos en sus asambleas, han subido el precio hasta las nubes, sin pensar con justicia. Que mucha gente, son miles de personas que necesitan el pan de cada día. Pareciera que la mayor parte de los seres humanos ya están mentalizados y conformes a la situación negativa tocante al pan.
y ya no ha quedado ánimo para acudir a su Creador y decirle: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Eso es lo que enseñó Jesús de Nazaret, que acudiéramos a Él para pedir el pan. El pan para la vida física, pero también el pan para el alma y para el espíritu. Jesús mismo dijo, mencionando lo que dice en la ley, que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ambas cosas son importantes. No se puede descuidar una ni la otra. Pero tampoco se debe invertir el orden del procurar y de pedir el pan. En este mismo capítulo habla de los que procuran primero lo temporal, la comida, la bebida, el vestuario, la habitación, el calzado. Y es la prioridad para ellos. Y es su afán, es su preocupación, su ansiedad en este mundo. No es pecado preocuparse para conseguir el pan de cada día, pero con equilibrio. Cuando hay un desequilibrio, entonces se descuida lo otro, la búsqueda del pan para el alma y para el espíritu. Pero Dios está interesado que nos acerquemos a Él y pongamos por obra esta expresión, este principio: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cuando Israel estaba en el desierto y le fue dado el maná, Dios ordenó que recogieran únicamente la porción para cada día, exceptuando recoger doble porción el viernes, porque el día sábado no debían de ir a recoger el maná. Pero de ahí cada día todo israelita debía de ir por el maná todos los días, y Dios lo daba según lo había prometido. No es de la voluntad buena, ni agradable, ni perfecta del Dios del cielo que cientos
de niños, de hombres y mujeres mueran por el hambre. Mueren porque muchas veces los poderosos lo acaparan para sus ganancias. Pero Dios no es así. Dios está interesado para la provisión del pan material. Cuando el Señor ordenó a Elías para que estuviese junto al arroyo de Querit, mandó a las aves del cielo para que le llevaran pan y carne en la mañana y en la tarde. Ordenó a los cuervos que fueran los medios para llevarle pan y carne. Dios no es como la religión, porque las religiones acaparan en sus bodegas también lo que es el pan para mucha gente y lo dan en bolsas a condición de que se hagan a ellos, de que crean sus doctrinas violentas y contrarias a las Escrituras. Eso se ha visto en nuestra Latinoamérica, que debido a la pobreza, nuestra gente hace cola por polenta, por incaparina, por trigo, por cebada. Pero los religiosos hacen que esa gente profesen su religión, que tengan su carnet como miembros de su religión, de sus creencias. Y eso es diabólico. Es bueno compartir el pan con el pobre. Y es bíblico. Pero jamás debe ser un medio de sometimiento de los pueblos, sometimiento al engaño, sometimiento a la herejía, sometimiento a la falsedad, a lo pecaminoso, mundano y diabólico. Por eso la mejor vía que establece Dios en su palabra es acudir a Él. Hace ya muchos años, en la década de los 70, un profesor de profecía decía, y eso todavía no se veía claramente, que llegará el tiempo, decía, que el ecumenismo condicionará la creencia de la gente a cambio de alimentos, a cambio de pan, a cambio de láminas, a cambio de pintura, etcétera. Y eso se ha visto en la actualidad. Pero Dios está interesado en la viuda
en el huérfano, en el pobre y en el extranjero que carece del pan. Pero el Señor le aconseja, según su palabra, que deben acudir o debemos acudir a Él, diciéndole en nuestras oraciones: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Que el pan que llegue a la mesa no tenga procedencia injusta, no sea pan de maldad, de violencia y de crimen. Que la bebida que llegue, que la carne que llegue, si es que pueda llegar, no llegue con un origen fuera de la palabra, porque la palabra establece, como dije al principio, que hay pan de maldad y vino de maldad también. Pero Dios aconseja que nosotros acudamos a Él como el Dios proveedor. Dios no quiere que el hombre acuda a los medios fuera de su palabra para satisfacer su necesidad física, porque eso lo lleva cada día a la profundidad de la cautividad en el pecado, de la cautividad hacia el mundo, de la cautividad hacia Satanás mismo. Por eso los hombres condicionan a los seres humanos, porque son como dioses pequeños que quieren que la gente dependa de ellos. Pero tenemos que buscar la dependencia de nuestro Dios, clamarle y orarle que nuestro pan venga de Él, porque es el pan que satisface, es el pan que nutre, es el pan que llega en paz. No es pan de maldad, no es pan de robo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero también hay que permitirle a Dios, a su palabra y a su espíritu, que ordene nuestra manera de ser tocante a la petición del pan. Hay que procurar primeramente el pan que Él da, que es su propia persona, el pan para el alma y para el espíritu. Porque la mayoría sí tienen el pan material, pero están muertos en cuanto a su espíritu y al alma y a la mente.
porque no han querido pedir el pan, ni saciarse del pan, que es Cristo, el pan que es la palabra, sino de toda palabra, dijo el Señor, que sale de la boca de Dios. Lo que Dios dice en su palabra no solamente constituye pan para el alma y para el espíritu, también constituye medicina para el cuerpo. Por eso invitamos día y noche a los que no tienen la experiencia del nuevo nacimiento, los que no son salvos por gracia. Les sugerimos, les planteamos que acudan a Cristo como el pan de vida y que acudan al pan de la palabra, en donde Dios nos habla en todo aquello que es lo recto, lo justo y lo perfecto. Es en Cristo y en su palabra que el hombre llega a experimentar la verdadera satisfacción tocante al pan que habla la palabra. Jesús y su nombre no debe ser tomado como lo toma la religión. La Biblia no debe ser tomado solo para salir del paso, para ir al culto. Se debe disciplinar y organizar la vida para tener tiempo suficiente para acudir a ella, a fin de que el alma, el espíritu se sacie de ella. Al profeta Ezequiel se le dijo: come este rollo, hablando de la palabra. Toda persona que nace para la vida de salvación queda ligada a un libro que se llama la Biblia y no puede hallarse sin acudir continuamente a las Escrituras. Cada día presenta su corazón nuevo ante Dios en oración para que el Espíritu Santo escriba esa palabra en dicho corazón nuevo. Porque la palabra no solamente se debe tener en tinta y en papel o en distintas versiones, sino que fundamentalmente debe ser trasladada y escrita en el corazón, que produzca sus resultados en el alma, en el espíritu y en la mente. También incluye el cuerpo. Envió su palabra, dice, y fueron librados de su ruina.
envió su palabra y los sanó. Di la palabra solamente, dijo el centurión, y mi siervo será sano. Y lo fue así. Pregunto en esta hora, ¿cuánto de diligencia y de tiempo y de esfuerzo se dedicará al pan de vida que es Cristo y al pan sustentador que es su palabra? El materialismo, el afán hacia lo temporal ha privado a millones de personas no acudir al pan que Cristo nos ofrece. Él dijo, yo soy el pan de vida. A la fecha, hay muchos hogares que tienen un ejemplar de la Biblia. Y a veces hasta se tiene en el dialecto. Pero ¿qué lugar ocupará Cristo en la vida para la gente? Porque el lugar que ocupe Cristo para la vida es el lugar también ocupa la Biblia en la vida. ¿Cuánto conoce del pan que es la palabra de Dios? ¿Por qué los hombres y las mujeres son manipulados con doctrinas raras y extrañas, envueltos en doctrinas demoníacas, llevados a experiencias diabólicas? Todo porque no han consultado el pan para el alma y para el espíritu y para la mente. Hay un alto índice de analfabetismo bíblico en medio del pueblo de Dios. Porque si se conociera la palabra como el pan de cada día, y se orara para que Dios abra el entendimiento y abra los ojos hacia las Escrituras, muchas cosas cambiarían dentro de los grupos religiosos y muchas cosas cambiarían dentro de nuestra propia nación. Pero como este libro se toma como un trampolín en donde los hombres apoyan torcidamente sus herejías, sus opiniones, sus intereses, entonces ya no se sirve como el pan verdadero, como el pan incontaminado, sino que ya es algo compuesto para que los hombres lo coman y que los hombres vivan bajo el poderío del engaño. ¿Cuándo ocupará el lugar que corresponde el pan de vida que es Cristo y el pan de la palabra?
¿Cuándo se tomará con seriedad esta palabra? El diablo está empeñado día y noche que el hombre tenga descuidado el libro, la palabra, la Biblia, para que se mantenga bajo la oscuridad de la religión, bajo la oscuridad de los hombres. Por ejemplo, ya hay hombres y mujeres que han hablado en contra de que en El Salvador, por ejemplo, se legalice la lectura de la Biblia por unos minutos en las escuelas. Mucha gente con religión enraizada en su corazón son contrarios a que se lea la palabra. Ya no digamos que se le diera más tiempo para escudriñarla. Pero sí se toma tiempo para memorizar historias tergiversadas, mezcladas con fábulas y con engaño. Pero qué dicha es cuando a un hombre y a una mujer le llega la revelación de la importancia y el lugar que debe ocupar el pan de vida en el corazón y el pan de la palabra. ¿Cuánto se conoce correctamente de la Escritura? ¿Cuántos versículos memorizados hay en los predicadores y en la feligresía, por ejemplo? Eso se ha comprobado incluso en las escuelas dominicales. Lo que más se mete en la cabeza de los niños son cosas contrarias a las Escrituras. Por eso es que hay que volver a la palabra. Hay que volver con seriedad al Cristo que salva. Volver con seriedad al Cristo que liberta. Por eso el mismo Señor encargó que dentro de la oración diaria, dentro del devocional, había que decirle: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hay que solicitarle a Él el pan para el cuerpo y el pan para el alma y para el espíritu, que debe ser lo primero, para que lo otro, el pan material, venga como añadidura. Por eso, dentro del mismo capítulo, dice de esta manera: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El pan llegará a constituirse una añadidura.
Pero siempre y cuando se ponga en primer lugar la petición y la búsqueda del pan para el alma y para el espíritu. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Cuál ha sido su preocupación por el pan? ¿Lo habrá pedido y lo habrá buscado como Dios quiere? ¿O ha sido indiferente al pan para la eternidad? El pan que sustenta todos los días nuestra alma y nuestro espíritu. Cada vez que nos acercamos a las Escrituras, aunque sea un pasaje conocido y leído, siempre tiene un mensaje nuevo para nosotros. Permitámosle a Dios y orémosle a Él para que Él dé la provisión de ese pan para vivir la vida normal que Él quiere que vivamos para la gloria de su nombre. Dios le ayude. Dios le dé entendimiento para acudir a nuestro Dios según su palabra, en tener el interés en primer lugar por el pan que ofrece. Y es lo que a Él le interesa en primer lugar también, que los hombres y las mujeres procuren el pan para el espíritu y para el alma, y acudir continuamente al pan que Él ofrece, pero también compartirlo. Hay una necesidad de que nos proveamos del conocimiento de las Sagradas Escrituras para poder compartirlo con las personas, sean creyentes o no creyentes. Visitarlos y hablarles de lo que Dios dice en su palabra, porque es lo que trae salvación para las personas, es lo que trae progreso para los pueblos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Creo también que hay que pedir también el agua de cada día. Porque la mayoría de la gente no tiene acceso al agua pura. Y ya existe monopolio tocante a ellos también. Pero hay que orarle a Dios que dé la provisión necesaria para la satisfacción de las necesidades básicas. Que los hombres corrompidos de alma y de espíritu
no monopolicen lo que a los hombres les pertenece, porque dice el pan nuestro de cada día. Rogarle a Dios que ese pan no llegue envenenado, el pan de su palabra. Porque cuando lleva añadidura, o le han quitado, o le han hecho componendas, ya es un pan contaminado, ya es un pan venenoso. Por eso hay que orarle a Él. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Los creyentes verdaderos con predicadores verdaderos y convertidos deben de orar para que Dios dé el mensaje puro. El apóstol Pablo decía, no somos de los que medran la palabra, pero son miles y miles de lugares también donde sirven al supuesto pan de la palabra, pero con doctrinas erróneas, con doctrinas falsas, con doctrinas envenenadas. Por eso Dios pide a que se le ore a Él para pedirle el pan de su palabra. Pedirle a Él que no falte su presencia en la congregación, en la vida, para la gloria de su nombre. El versículo dice, el pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Haga la prueba, pedir primero el pan, que es el pan de su palabra, ante todo libro y sobre todo libro a consultar. Para los estudiantes evangélicos, dentro de todo el rimero de libros y de cuadernos y de notas, debe estar la Biblia. Y antes que nada en el día, leer un pasaje, orar para que Dios hable al corazón, proveyendo así el pan para la gloria de su nombre. Y el resto del pan para el cuerpo físico seguramente lo dará, porque así lo establece en su palabra. Hasta en una próxima oportunidad.